un conjunto de cargas discretas, además de campo eléctrico, se produce otra magnitud física que se llama potencial eléctrico. Esas dos cosas son simultáneas. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que en el campo eléctrico estamos utilizando vectores y en el potencial eléctrico vamos a utilizar escalares. Más fácil, ¿sí? Más fácil trabajar con escalares que con vectores. Entonces, es otra forma. Y muchas veces, como lo vamos a hacer aquí en un problemita que les voy a explicar, va a ser más fácil primero encontrar el potencial y a partir del potencial llegar al campo. No sé si me hago entender. Es una forma indirecta de llegar al campo. Primero, determinar el potencial y después calcular el campo. Puede ser más fácil incluso, dependiendo de algunas cosas que voy a explicarles, como por ejemplo la simetría, el alto grado de simetría que pueda tener un sistema físico. Muy bien, muchachos. Si ustedes recuerdan del curso de física mecánica, ¿sí? Cuando estudiamos por allá algunos conceptos, vieron seguramente unas magnitudes muy importantes. Esas magnitudes son el trabajo y la energía. Muy bien, muchachos. Muchachos, ¿quién me ayuda con la definición de energía? ¿Qué será la energía? Alguien que me ayude. ¿Qué es energía? No importa si se equivocan. ¿Nadie? Muchachos, ¿qué es la energía? La capacidad de la materia para producir trabajo. Bueno, muy bien por el aporte. ¿Con quién hablo? Con Laura. Laura, bien, bien. Lo que pasa, Laura, es que por otros principios de la termodinámica, hoy sabemos que esa definición que tú estás dando y que está en muchos libros, ¿sí? No es un problema tuyo, un problema de la didáctica, de la enseñanza, se nos ha definido la energía como eso. Es la capacidad que tiene la materia o un sistema de producir trabajo. Pero según las leyes de la termodinámica, muchachos, no toda energía se convierte en trabajo. ¿Están de acuerdo con eso? También se puede convertir en calor o en radiación. Entonces, esa definición, y agradezco a Laura por la intervención, es parcial, ¿sí? Aquí en este curso, entonces, la energía será la capacidad que tiene un sistema para provocar transformaciones. Esas transformaciones pueden ser trabajo, como lo dice Laura, pero puede ser calor o puede ser radiación. Entonces, miren bien esas cosas. Y cuando definimos trabajo, la gente dice, bueno, no es el trabajo de ir a trabajar en una empresa, muchachos, no es el trabajo cotidiano. Cuando yo les pido a los estudiantes que me definan trabajo, muchos están pensando lo que voy a decir. Es fuerza por distancia. Sí, muchachos, pero rigurosamente es mucho más que eso. Pero bueno, supongamos que entendemos en términos generales estos dos conceptos, trabajo y energía, que se vieron por allá en el curso de Física 1. Ahora esos conceptos de trabajo y energía los vamos a combinar con lo que hemos estudiado hasta ahora, que es el concepto de carga, el concepto de fuerza eléctrica y el concepto de campo eléctrico. Es decir, vamos a meter dos magnitudes más. Muchachos, ¿las magnitudes de trabajo y energía son escalares o son vectores? ¿Quién me ayuda? Los vectores. ¿Cómo? Vectores. No. Gracias por participar, pero no. El trabajo y la energía son escalares, no son magnitudes vectoriales. Entonces, siempre tienen que ir teniendo muy claro, muchachos, que cada que vamos a introducir una magnitud, háganse la pregunta, ¿esa magnitud será vectorial o será escalar?
¿sí? Uno no hace un trabajo en cierta dirección, ¿sí? Ese es un trabajo que se manifiesta simplemente con un número y una unidad. Y lo mismo la energía, ¿sí? Entonces, muchachos, pero se van a combinar esas magnitudes escalares con otras magnitudes que son vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, si una partícula cargada se mueve en un campo, ese campo ejerce sobre la partícula una fuerza. ¿Esa fuerza cuál es? Una fuerza eléctrica, ¿sí? Y esa fuerza, esa partícula, ¿sí? Efectuará un trabajo. Ese campo, ¿sí? Efectuará un trabajo sobre esa partícula, ¿sí? Ese trabajo se puede expresar en términos de esto, muchachos, que es muy importante, que se llama la energía potencial eléctrica, ¿sí? Energía potencial eléctrica. Y nosotros, para explicar esa energía potencial eléctrica, vamos a introducir un nuevo concepto, nuevo hasta el curso, que se llama simplemente potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Muy bien. Entonces, parece que la energía es importante, y más que la energía potencial eléctrica, ¿sí? Si estuviéramos en gravitación, hablaríamos de la energía potencial gravitacional, ¿bien? Pero como estamos en el caso eléctrico, vamos a utilizar la energía potencial eléctrica. Entonces, muchachos, esa palabra potencial, ¿sí? Se nos viene a la cabeza, por ejemplo, cuando tenemos una batería, una pila de 9 voltios, de 1,5 voltios, ¿sí? ¿Qué significa ese 1,5 voltios o ese 9 voltios? Es una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a diferenciar después qué es el potencial eléctrico y qué es la diferencia de potencial eléctrico. Primero vamos a definir la diferencia de potencial que se mide entre dos puntos físicamente y después el potencial en un punto en particular. Bien. Para entender eso, muchachos, el concepto de potencial, diferencia de potencial y energía potencial eléctrica, vamos a retomar la ley de Coulomb, ¿sí? Recuerden que la ley de Coulomb es una ley de cuadrado inverso, ¿sí? Dada por esta expresión. F es igual K sub E, el producto de las cargas, sobre la distancia al cuadrado en dirección de un vector unitario. Esa es la ley de Coulomb, ¿sí? Pero, muchachos, ¿cómo les parece que esa fuerza electrostática o fuerza de Coulomb tiene una propiedad muy importante, ¿sí? Y esa propiedad es que esa fuerza es conservativa. Muy importante esta palabra, muchachos. Muy importante esa palabra. ¿Qué será una fuerza conservativa? Bueno, cumple varias cosas, pero en general, muchachos, es aquella fuerza cuyo trabajo depende solo de la posición inicial y de la posición final. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí una partícula aquí en este punto A, ¿sí? Y esa partícula va a realizar un trabajo o se va a desplazar hacia el punto B, ¿sí? Y tengo una partícula por aquí que viene por aquí y viene por aquí y llega aquí al punto B, ¿sí? Bueno, ahí no me quedó tan bien, muchachos. Ahí. Entonces, a mí no me va a interesar por dónde se vaya la partícula, de A hasta B. No, solo me va a interesar el punto inicial y el punto final, ¿sí? O sea, si el trabajo que realiza la partícula es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Podría estar en una línea recta o en una curva como está aquí o haciendo una curva aleatoria. No importa por dónde se vaya, ¿sí? El trabajo es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Cuando eso se cumple, decimos que esa fuerza es conservativa, ¿sí? En general, muchachos, las fuerzas que dependen de la posición, ¿sí? Son
conservativas. ¿Qué fuerzas dependen de la posición? La gravitacional, la eléctrica, la magnética, ¿sí? Etcétera. Esas fuerzas dependen de la posición. Después vamos a mirar que el campo magnético también depende de la posición, ¿sí? No es lo mismo evaluar el campo en un punto que en otro. Depende de la posición a qué, a la fuente o a la carga fuente. ¿Listo? Y si entonces esa fuerza de Coulomb es conservativa, pues el campo que experimenta, el campo también es conservativo, perdón, campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, si una fuerza es conservativa, muchachos, esto implicará la existencia de una función escalar, ¿sí? Pues explicaré esto en la práctica, voy a hacer una práctica donde veamos esto, una función escalar que vamos a llamar energía potencial. Discúlpeme, por favor. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Sí, con él. Bueno, mira, estoy aquí dando clase en este instante. ¿Me quiere llamar a las... en la tarde? Claro que sí, con gusto. Bueno. Muchachos, disculpen. Entonces, si una fuerza es conservativa, implica la existencia de una función escalar que vamos a llamar energía potencial, tal que, ¿sí? Puedo expresar el trabajo, ¿sí? Como menos el cambio de una energía potencial. En este caso, la energía potencial es energía potencial eléctrica. A esa energía potencial, muchachos, lo vamos a definir con la palabra, con la letra U mayúscula. Y le podemos poner, podríamos ponerle un subíndice que diga E, U sub E, energía potencial eléctrica. Y vamos a reservar la letra W mayúscula para el trabajo. No confundir W minúscula, ¿sí? Con, que es el peso, con W mayúscula, ¿sí? Que es el trabajo. Bien, bueno. Porque W minúscula, que es el peso, es un vector, mientras que W mayúscula, que es el trabajo, es un escalar. Entonces, si la fuerza es conservativa, yo puedo escribir la expresión 2. ¿Sí? Puedo expresar el trabajo en términos de menos el cambio de una energía potencial. Después voy a explicar este menos, tranquilos muchachos. Este menos tiene una explicación física. ¿Y delta qué será? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será este delta? ¿Qué significa? El cambio. Un cambio. La delta es un cambio, ¿sí? ¿Un cambio en qué? En la energía potencial eléctrica, entre un estado inicial y un estado final. Porque no nos interesa por dónde se vaya la partícula. Solo me interesa la fotografía en el punto A y la fotografía en el punto B. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Si me entendieron eso, entonces, muchachos, vamos a trabajar con energías, ¿sí? En este capítulo vamos a trabajar con energías que son cantidades escalares, ¿sí? Y no con vectores, que puede ser un poquito más complejo. Bien. Entonces, para entender lo que estoy explicando, vamos a considerar una carga fuente positiva más Q. Esta que ven aquí, muchachos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos aquí en el espacio una carga positiva más Q y una carga de prueba Q sub 0, ¿sí? Que se va a mover en el espacio entre estos dos puntos, entre el punto A y entre el punto B, ¿sí? Bueno, yo puse aquí el punto B, pues, importa, cualquier punto, pues para no, el punto B, en el punto B, ¿sí? Esa partícula va a realizar un trabajo, ese trabajo es debido al campo,
¿sí? El campo tiene líneas de campo magnético que salen de la carga porque es una carga positiva. Bien. Y esa partícula va a definir una trayectoria cualquiera, una trayectoria C cualquiera. Bien. Entonces, la carga positiva va a estar quieta y quien se mueve es la carga de prueba. La carga de fuente estará en reposo y quien se mueve será la carga de prueba. Bien. Entonces, esa carga fuente, sí, por el hecho de estar ahí, se aplica el axioma que ya les comenté, que toda carga produce un campo. Esa carga Q positiva es la responsable de generar un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico. Entonces, vamos a, esta es una carga puntual, y si es una carga puntual, vamos a calcular el campo. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos hacer. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico debido a una carga puntual? Por la expresión 4, muchachos. ¿Se la recuerdo? ¿Sí? Eso seguramente ya muchos de ustedes lo están aplicando en el problema para estudiantes que les mandé. ¿Sí? El campo eléctrico como vector es igual a ¿qué? A una constante Coulomb por la carga puntual sobre el radio al cuadrado en dirección de este vector unitario. ¿Sí? R, ¿qué es? Recuerde, R siempre será la distancia entre la carga fuente y el punto donde quiero calcular el campo. ¿Bien? Pero, muchachos, como nos interesa es determinar el trabajo, ¿sí? Determinar el trabajo que se realiza para mover la carga Q de este punto A hasta el punto B, entonces debemos aplicar la definición de trabajo. ¿Cuál es la definición de trabajo? Ah, alguien dirá, fuerza por distancia. Sí, pero esta es una expresión mucho más general. ¿Sí? Miren, si esta fuerza es constante, yo la podría sacar de la integral. Y ahí sí decir fuerza por distancia. Pero puede ser que la fuerza sea variable y que yo no la pueda sacar de la integral. Entonces esta es una expresión más general para el trabajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es el trabajo entonces? Por definición, es la integral sobre una trayectoria del producto punto, ¿sí? De la fuerza, me quedó mal aquí, ¿sí? De la fuerza por un diferencial de longitud. Esto es un producto punto. Yo les pregunto, ¿el producto punto o el producto escalar de dos vectores qué da? ¿Un vector o un escalar? Vector. ¿Con quién hablo? Sebastián Ramírez. Sebas, muchas gracias por participar. Pero debo decirte que no. El producto punto, no te preocupes, antes gracias. Me gusta más que se equivoquen, muchachos. El producto punto o el producto escalar de dos vectores es un escalar. Y tiene que ser así, porque el lado derecho debe ser dimensionalmente igual al lado izquierdo. Si el lado izquierdo es trabajo, y dijimos que el trabajo es un escalar, necesariamente el lado derecho, que es este producto punto, también tiene que ser un escalar. Yo no puedo igualar un escalar con un vector y viceversa. Listo. Si yo opero dos vectores escalarmente, obtengo un escalar. Y el trabajo no es escalar. O sea, esta ecuación está bien. ¿Listo? Y entonces vamos a reemplazar en esta ecuación 5 la definición que tenemos para el campo. Pero el campo es ¿qué es? Lo podemos definir en términos de la fuerza. ¿Sí? F es igual a Q por E. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos. F es igual a Q por E. Entonces W, que es el trabajo sobre la integral, sobre una trayectoria cualquiera, es igual a F, pero F es igual a Q por E. Te reemplazo aquí y esto es igual a producto punto, perdón,
mi DL. Simplemente estoy haciendo ahí un reemplazo. Voy a sacar la carga de esa integral, porque voy a suponer que la carga es constante, y pasa a dividir aquí, a este término. Entonces me queda que el trabajo por unidad de carga es igual a la integral sobre una trayectoria de E punto dl. Mire, ya tengo aquí E, ¿sí? Tengo E, tengo el campo, ¿bien? Entonces, en el lado izquierdo de 6 tengo trabajo por unidad de carga, ¿bien? A esa expresión, ¿sí? A esa expresión la vamos a llamar... bueno, perdón un paso aquí. Pero W, ¿qué es? W, ¿qué es? Ya habíamos hablado que W, que es el trabajo, lo podíamos escribir... Exactamente, qué bien, hombre. Pasa ahí conmigo. W, que es el trabajo, lo podemos escribir como menos, la voy a explicar después este menos, déjemelo ahí, el cambio en una energía potencial eléctrica. Te voy a reemplazar 2, esta expresión 2, aquí en la expresión 7. Entonces queda menos delta U sobre Q, porque W es ¿qué? Trabajo, que es igual a menos delta U. Estoy haciendo ese reemplazo. Entonces aquí me queda menos el cambio en la energía potencial por unidad de carga, que es igual a la integral sobre una trayectoria, C cualquiera, de E punto dl, ¿sí? Yo puedo pasar el signo para el otro lado y me queda que delta U sobre Q es igual a menos la integral sobre una trayectoria C cualquiera de E punto dl. Bueno, muchachos, ya estamos llegando donde quiero. A este término del cambio de la energía potencial eléctrica por unidad de carga, a ese término lo vamos a llamar diferencia de potencial eléctrico. Claro, ahí está. Muchachos, ya llegué donde quería. O sea, delta U sobre Q lo vamos a llamar diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? El cambio en la energía potencial por unidad de carga lo vamos a denominar como diferencia de potencial eléctrico. ¿Y eso es igual a qué? A menos la integral de punto dl, es la expresión 7. Bien. A ese delta U sobre Q lo vamos a llamar diferencia de potencial y lo vamos a denotar por delta B. Delta B. Delta B es delta U sobre Q. Vamos a utilizar el término B para el potencial. Y delta B, diferencia de potencial. Miren aquí. Este es el signo que queremos, un delta B. Uno lo que mide, si ustedes tienen una pila de 9 voltios y tratan de comprobar que realmente son 9 voltios, pues tienen que hacer ¿qué? Pues sacar un multímetro. En particular tienen que sacar un voltímetro y poner una punta del voltímetro en un terminal y la otra punta en el otro terminal y miden una diferencia de 9 voltios, ¿sí? Si la pila pues está totalmente cargada. Bien, pero, y eso es lo que se mide físicamente. Ustedes no pueden medir un potencial en un punto, ¿sí? Siempre es comparado con una referencia, ¿sí? La referencia en el caso de la pila es el potencial cero, de 0 a 1,5. Bien. Entonces, físicamente se mide la diferencia de potencial. Matemáticamente se puede encontrar el potencial en un punto, sí, pero físicamente se mide la diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale el potencial en un punto con referencia a otro punto que vamos a llamar tierra, que vamos a llamar una placa negativa, etcétera, etcétera? Bien. ¿Listo, muchachos? ¿Ya me entendieron eso? Entonces, bueno, esto es para ustedes, muchachos. Esto es para ustedes. Yo no voy a tomar todos los párrafos de estos, pero eso es para que ustedes lo lean porque le da valor agregado. Vamos a hacer aquí una analogía, ¿sí? Con el caso gravitacional. Es muy importante las analogías, muchachos, en física, ¿sí?
vamos a entender el concepto de potencial, energía potencial gravitacional y energía potencial eléctrica. A ver qué semejanzas hay, ¿sí? Y además eso me va a permitir para definir o explicar este signo negativo. Este signo negativo, muchachos. ¿Qué significará ese signo menos? Físicamente, ¿qué representa el signo menos? Ya voy a explicar eso. Entonces, miren aquí. Ese signo menos de la expresión anterior, ¿sí? Tiene un significado físico. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Para el caso eléctrico, la diferencia potencial delta V es el cambio de la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Bueno, eso ya lo dijimos. Y en el caso gravitacional también hay una diferencia de energía potencial gravitacional. ¿Cómo escribimos eso? Dalo acá. En el caso eléctrico es este. Ya dijimos, mi delta V es igual a un cambio en la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Eso en el caso gravitacional, ¿cómo se escribe? Bueno, aquí está, muchachos, ¿sí? Delta V, ¿sí? Una diferencia de potencial, pero aquí no eléctrico, sino gravitacional, es igual a un cambio, ¿sí? En energía potencial gravitacional, y aquí la propiedad ya no es carga, sino masa. Listo, muchachos, ¿ya entendieron eso? Vamos a explicar en el caso de la masa. Supongan que usted tiene una pelota de tenis aquí, ¿sí? La que yo he sacado aquí en clase. Esa es una pelota de tenis que tiene una masa M, ¿sí? Muchachos, y voy a definir aquí una referencia, un potencial gravitacional cero en el piso, ¿sí? En el piso, que lo voy a llamar U sub G. G viene de gravitacional, ¿sí? Entonces, el potencial de referencia es igual a cero en el piso. Y cuando la pelota está a una distancia y sub 1, bueno, una distancia y, si quiere, ¿sí? ¿Cómo se mide la energía potencial gravitacional? Se mide con esta expresión. Vale, acá está. Vale, acá está. ¿Sí? La energía potencial gravitacional es el producto de la masa de esa partícula o de esa pelotica de tenis por G, que es la aceleración de la gravedad, por H, que es la altura, que en este caso es Y. ¿Y qué pasa si la pelota va bajando? Muchachos, la pelota va bajando. Suponga que la pelota va hacia abajo. Está en caída libre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Está en la misma dirección de qué? Sí, dale. Dale, pregúntame. ¿Alguien tiene una pregunta, muchachos? No, profe, le iba a decir que sería negativo. Claro. Hacia abajo. Exacto. Porque el movimiento de la pelotica de tenis va en dirección menos J. ¿Sí? En la dirección opuesta al eje positivo Y. El campo gravitacional, ¿a dónde va? Campo gravitacional es de carácter atractivo, ya lo vimos. Va hacia abajo, busca el centro de la Tierra. Es decir que la energía potencial gravitacional está disminuyendo, ¿sí? Está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la pelota de tenis se está moviendo en la misma dirección del campo. Listo, ya me entendieron eso. Es lo que está preguntando aquí. Mire, a medida que la masa va cayendo, está aumentando o disminuyendo la energía potencial gravitacional. Está disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue ¿qué? Al piso. ¿Cuánto van en el piso? 0, que es mi referencia. ¿Sí? ¿Y eso por qué se cumple? Porque el movimiento de la pelotica de tenis va en la misma dirección del campo. ¿Sí o no? Entonces aquí, si entendemos esta parte, el caso gravitacional, podemos entender el caso eléctrico. Voy a pintar aquí. Por aquí había una... Yo tengo por aquí una placa positiva, supongan que es lo mismo, y aquí tengo una placa negativa. Tengo dos placas, como en un capacitor. No hemos visto capacitores, muchachos, pero
Así funciona un capacitor. Dos placas planas paralelas, ¿sí? Supongan que esta placa de arriba tiene carga positiva. Tiene carga positiva, ¿sí? Está cargada positivamente. Por algún método, yo cargué esos dos conductores y el de arriba quedó con carga positiva y el de abajo quedó con carga negativa. Mire que esta carga negativa hace las veces de U sub G igual a 0, de mi referencia, ¿sí? Las líneas de campo eléctrico, ¿para dónde van? Si esto es positivo y esto es negativo, ¿quién me puede contestar eso? Si esta placa de arriba es positiva y la placa de abajo es negativa, las líneas de campo, ¿qué sentido tienen? ¿Qué dirección tienen? Son entre ellas porque se atraen. Sí, pero bien lo que dijiste, pero Negativos. siempre va. Las líneas de campo, ¿sí? Eléctrico van de la carga positiva a la carga negativa, ¿sí? Es decir, que el campo eléctrico tiene esta dirección. A eso me refiero. Siempre va de más a menos. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre va de la parte positiva a la parte negativa. Si la parte negativa estuviera arriba, sería al contrario, la línea de campo iría hacia arriba. Aquí las líneas de campo van en dirección menos J. ¿Bien? Entonces, esa placa positiva tiene mayor potencial que la placa negativa, que tiene potencial 0. Lo mismo que está aquí. Mire que es lo mismo. Este es el caso gravitacional y este es el caso eléctrico. ¿El campo para dónde va? En este caso, el campo eléctrico, ¿va para arriba o va para abajo, muchachos? ¿Para dónde va? La dirección del campo en esta situación, ¿para dónde va? Pues hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, si yo tengo una partícula aquí positiva, supongan que tenga una partícula por aquí positiva en esta placa, ¿sí? Esa partícula, el campo le va a generar, va a realizar un trabajo sobre la partícula y la partícula va a bajar hasta la placa negativa. Entonces, ¿qué pasa con su energía potencial eléctrica? En este punto es máxima y va bajando hasta que llegue a la placa negativa, donde es 0. Es decir, que la energía potencial eléctrica disminuye en la dirección del campo. ¿Por qué? La partícula va hacia abajo, el campo también va hacia abajo. Lo mismo que está pasando aquí. La pelota de tenis va hacia abajo, el campo va hacia abajo. Entonces eso explica ese signo menos, ese signo negativo de la expresión anterior. Ese es el significado físico, ¿sí? El potencial decrece en el sentido del campo. Repito, el potencial eléctrico decrece en el sentido del campo, en el sentido de las líneas del campo. La línea del campo va para abajo, la pelotica va para abajo, la partícula en este caso va para abajo, entonces la energía potencial eléctrica disminuye. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la referencia. Lo mismo que está pasando aquí, muchachos. Mire que esa es la analogía, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, mire, vemos que la dirección del campo G es la misma dirección de la partícula de masa M. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional está disminuyendo. Lo mismo ocurre para el caso del campo eléctrico. La partícula con carga Q, que está aquí, ¿sí? Se está moviendo en la dirección del campo, va para abajo, y entonces la energía potencial, ya no gravitacional, sino eléctrica, disminuye. Y eso explica ese signo negativo, muchachos. ¿Sí? Ese signo negativo de esta expresión, este signo que hay por aquí, este signo. El signo negativo nos recuerda que la energía potencial eléctrica disminuye en la dirección del campo. Muy importante eso, muchachos, lo que acabo de decir. Repito, el signo menos significa que la energía potencial eléctrica disminuye en la dirección del campo. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a hacer problemitas para ver ese signo menos cómo aplica. Bien. Bueno, muchachos, entonces
la unidad en el sistema internacional para la diferencia de potencial o para el potencial es el voltio, ¿sí? En honor a un físico que llamaba Alessandro Volta, ¿sí? ¿Que inventó qué? ¿Qué inventó Alessandro Volta? ¿Alguien me ayuda? Alessandro Volta, ¿quién era, hombre? Inventó la pila eléctrica, la pila voltaica, ¿sí? Muy bien. Y un voltio es igual a un julio. ¿Julio es qué? ¿Es una unidad de qué? El joule. ¿De qué? De trabajo, energía, ¿qué viene eso? Y C, ¿qué es? Coulomb, unidad de carga, ¿sí? Un voltio es un joule sobre un coulomb. Muy bien, muchachos. Entendido eso, entonces veamos cuál es la diferencia de potencial si el campo eléctrico es uniforme, es un caso particular, ¿sí? Porque esta expresión, muchachos, esta expresión aquí, 7, ¿sí? Esta expresión, aquí, delta B, reemplazando delta U sobre Q, delta B es igual a menos la integral sobre una trayectoria C cualquiera del producto punto E punto de L, ¿sí? Es para un campo eléctrico cualquiera. Pero ¿qué tal si el campo eléctrico es uniforme? ¿Qué implicación tendrá en esta expresión 7 que el campo eléctrico sea uniforme? Que yo lo puedo, ¿qué? Sacar de la integral. Eso es lo que quiero, sacarlo de la integral. En el caso particular de que el campo eléctrico sea uniforme, yo lo puedo sacar de la integral. Vamos a eso a ver. Mírenlo aquí, ¿sí? Entonces, veamos esta partícula. Miren este ejemplito aquí, este ejemplito gráfico. Tengo aquí un campo eléctrico, miren, estas son las líneas del campo. Las líneas del campo, ¿de dónde a dónde van? Del positivo al negativo. Siempre van así, ¿sí? Muchachos, ¿ustedes saben qué es un dipolo eléctrico? Creo que ya hablamos de eso en esta clase. ¿Qué será un dipolo eléctrico? Un dipolo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es un dipolo? Profe, que tiene dos cargas, una positiva y una negativa. Bien, ¿y qué más? Muy bien eso. Dame otra pequeña indicación. ¿Esas cargas tienen la misma magnitud? No necesariamente. Sí, para ser dipolo tienen que tener la misma magnitud. Pero estuvo bien la primera parte de tu respuesta. Un dipolo eléctrico es una carga positiva y una carga negativa. La carga positiva tiene la misma magnitud que la carga negativa, pero tienen signos opuestos. Eso es un dipolo. Y en un dipolo, las líneas de campo eléctrico, ¿de dónde a dónde van? Siempre parten de la carga positiva hacia la carga negativa. Muchachos, les voy a mostrar qué es un dipolo eléctrico aquí en una grafiquita. No sé si no poner aquí, si están viendo mi explorador. Después vamos a mirar en una práctica todo esto, pero miren un dipolo eléctrico, cualquier dipolo eléctrico, ¿sí? Vale, aquí está. Mire aquí esta cualquiera, esta pues que está mejor. Bien. Miren muchachos, miren un dipolo, esto es un dipolo eléctrico, una carga negativa y una carga positiva. Estas dos cargas tienen la misma magnitud, pero tienen signos opuestos. Entonces las líneas de campo, ¿de dónde a dónde van? Siempre parten de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Parten de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Esto es un dipolo. Bueno, ya me entendieron eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un campo eléctrico que tiene estas líneas de campo que van en esta dirección. O sea, el campo va hacia abajo. El campo va en dirección menos J. ¿Sí? Y una partícula de prueba Q sub 0 va a viajar, va a trasladarse del punto A hasta el punto B.
¿sí? Siguiendo esta trayectoria, y la distancia entre A y B la vamos a llamar B. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, Q sub 0 va a pasar de la posición A la posición B, ¿sí? Y va esa partícula, ojo con la pregunta que voy a hacer, el campo va hacia abajo, ¿sí? Y la partícula Q sub 0 va a viajar de A hacia B, ¿sí? Yo les pregunto, en este caso, la partícula está viajando en la misma dirección del campo. Muchachos. Chicos. Provecino. Claro. Hacia abajo y... El campo va hacia abajo, ¿cierto? El campo Sí. va hacia abajo. Y la partícula va de A hacia B, va también hacia abajo. Entonces, si esas dos cosas, el campo y el movimiento de la partícula van hacia abajo, ¿qué implica? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que el potencial en A es mayor que el de B. Porque si va para abajo, disminuye la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica disminuye en el sentido del campo. Eso fue lo que vimos la clase pasada. En el concepto pasado. Es lo que dice aquí. Miren, la partícula con carga Q sub 0 se mueve desde el punto A hasta el punto B y lo hace en la misma dirección del campo, lo que indica que B está a un potencial eléctrico menor que el de A. O sea, el potencial eléctrico en A es mayor que el potencial eléctrico en B. Eso está bien. Se va para abajo, entonces disminuye la energía potencial. Ese es el signo menos, muchachos, que ya les expliqué. Es el sentido físico, ¿sí? Entonces, muchachos, si el campo es uniforme, ¿sí? Si el campo es uniforme, es decir, que el campo tiene el mismo valor en cualquier punto, yo lo puedo sacar de la integral, ¿o no? Sí. Entonces, la diferencia potencial será igual a ¿qué? Al potencial en B menos el potencial en A. Punto final menos punto inicial. Este menos ya lo expliqué, ¿sí? Entonces es una integral sobre ¿qué curva? Desde el punto de A hasta B. De E punto de L. Pero E punto de L es ¿qué? Producto punto. ¿Cuál es la definición de producto punto? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el ángulo entre ellos. ¿Este DL qué es? Es un elemento diferencial de longitud. Es decir, va sobre la trayectoria. DL va sobre la trayectoria. Pequeños DLs. ¿Sí? La definición de producto escalar es ¿qué? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el ángulo entre esos dos vectores. ¿Cuáles dos vectores? DL, diferencial de longitud, y el campo. Y díganme ustedes qué ángulo hay entre E y DL. Muchachos, ¿qué ángulo hay entre el campo y ese elemento diferencial de longitud? Sí, 180, profe. ¿Por qué 180? DL va para abajo y E va para abajo. Profe, ¿cómo son paralelos? Cero, ¿no? ¿Cero? Pero puede tener razón el otro estudiante. Podría ser 180 si mi DL fuera para arriba. Entonces serían antiparalelos. Si son antiparalelos, sí sería 180, como dijo el otro estudiante. Pero en este caso son paralelos, van para abajo. Tienen dirección menos J los dos. Entonces el ángulo entre ellos es 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1, muchachos. Entonces, si ese campo es uniforme, yo lo podría sacar de la integral o no. ¿Sí? Si ese campo es constante, uniforme, lo saco de la integral. Eso es lo que quiero mostrarles. Bueno, muchachos, ¿cómo logro un campo uniforme? Alguien preguntará.
antes de seguir la discusión. ¿Cómo se logra un campo eléctrico uniforme? Bueno, esa respuesta no es tan fácil, no es tan fácil. La única configuración, muchachos, ¿sí?, que me permite hablar de un campo eléctrico uniforme es una configuración de placas planas paralelas. Repito, la única configuración que me permite hablar de un campo eléctrico uniforme es una configuración de placas planas paralelas. ¿Sí? Lo que pasa en un capacitor. Son dos placas planas paralelas. Una placa cargada positivamente y una negativamente. Ahí yo les muestro un capacitor, pues. Miren, pongámoslo ahí, nos estamos adelantando. De placas paralelas. Claro, acá está. Este es un capacitor, miren. Este pues si quiere, miren. Este está muy bueno, muchachos. Véanlo aquí, les presento esa configuración. Una configuración de placas planas paralelas. Esta placa de arriba tiene una carga positiva, esta placa abajo tiene una carga negativa. ¿Para dónde van las líneas del campo? Para abajo, siempre salen de la positiva y llegan a la negativa. ¿Cómo es el campo ahí? Uniforme. Es la única configuración. Después, cuando veamos capacitores, vamos a ver que el campo ahí es uniforme. Bien. Entonces, muchachos, si el campo es uniforme, entonces yo lo puedo sacar de la integral y entonces esa expresión 1 se me convierte en esta expresión 2. Véalo, aquí está. Véalo, aquí está. Véalo, aquí está. El delta entre A y B, o sea, el potencial eléctrico entre los puntos A y B es igual a menos, ya sabemos por qué ese menos, E que lo saqué de la integral de A hasta B, por mi DL, que es mi variable de integración. Entonces, si yo tomo, ¿cuál es la integral de A hasta B de DL? Pues simplemente sumar todos los DLs. Yo sumo todos los DLs y me da la distancia que invirtió la partícula de A hasta B. ¿Cuánto vale esa distancia? D. Si usted suma todos los DLs, integra, que suma todos los infinitos de L, le da D. Entonces, muchachos, gran resultado. Cuando el campo eléctrico es uniforme, la diferencia de potencial puede calcularse simplemente como menos el producto de la magnitud del campo por la distancia recorrida por la partícula. Muy importante esta ecuación. Vale, acá está. En el caso particular de que E sea uniforme, entonces la diferencia de potencial puede calcularse como menos el producto de la magnitud del campo por la distancia recorrida por la partícula. Véalo, acá está. ¿Listo? Eso es. El signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto B es menor que el potencial eléctrico en el punto A. Muy bien, porque el potencial decrece en el sentido del campo. Listo, muchachos, esa es la teoría. Esa es la teoría. Bien. Falta hacer unos problemitas, pero básicamente esa es la teoría. Cuando veamos una práctica que les quiero mostrar, muchachos, vamos a hacer una práctica aquí muy importante que se llama tubos de rayos catódicos. No sé si alguien ha escuchado hablar de ese dispositivo. Un tubo de rayos catódicos. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Ahí vamos a ver cómo se generan campos eléctricos y se mueven partículas al interior de esos campos eléctricos. Vamos a ver. Vamos a mirar cómo un haz de electrones, ¿sí?, si pasa por un campo eléctrico uniforme, experimenta una deflexión, una curvatura. Si yo hago pasar un haz de electrones por un campo eléctrico, ese haz de electrones empieza a deflectarse. Muy bien, muchachos.
Listo. Bueno, esto es para ustedes, muchachos. Muy bien. Esto no lo voy a... denle una leíta, una dedita, pero no lo vamos a mirar. Muchachos, ¿alguien me puede confirmar qué apuntes de clase, en qué apuntes de clase les he mandado? ¿En cuál vamos? ¿Alguien puede confirmarme eso? El último fue el 7, profe. Ah, muy bien. Entonces este 8 y 9 se los debo, lo de hoy. Bien. Miremos aquí. Entonces, si ya entendimos todo eso, muchachos, gracias, hombre, por esa confirmación, vamos a entender, vamos ahora sí a calcular el potencial eléctrico para una carga puntual. Lo mismo que hicimos cuando calculamos el campo eléctrico para una carga puntual. Aquí no es el campo, sino el potencial. ¿Sí? Recuerde el axioma, toda carga eléctrica produce un campo a su alrededor, pero simultáneamente, además de producir un campo eléctrico, ¿qué produce también? Un potencial eléctrico. Esos son dos axiomas muy importantes. Toda carga eléctrica produce un campo y toda carga eléctrica produce un potencial. ¿Cuál es la diferencia de las dos cosas? Que en el caso del campo es una cantidad vectorial y en el caso del potencial una magnitud escalar. Y es más fácil trabajar con escalares, muchachos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esta es nuestra expresión. Mire que esta expresión es la que ya hemos trabajado. ¿Sí? Esta expresión está en el libro, muchachos. Es la que hemos trabajado. ¿Sí? La diferencia de potencial entre dos puntos es igual a menos la integral sobre una trayectoria. Ah, profe, pero esa trayectoria puede ser curva. Sí, puede ser curva. Ah, puede ser una línea recta. Puede ser una línea recta. ¿Sí? ¿De qué? Del producto escalar de E punto L. ¿Listo? Aquí estoy relacionando diferencia de potencial con el campo. Mire qué tan importante. Hay una relación estrecha entre el campo y la diferencia de potencial. Y eso se resume en los axiomas. Repito los axiomas. Toda carga eléctrica produce un campo y toda carga eléctrica produce un potencial. Ahí está la relación. Esas dos magnitudes aparecen simultáneamente. Esta es la evidencia, muchachos, que estas dos magnitudes están íntimamente relacionadas. ¿Sí? Potencial eléctrico y campo eléctrico. Bueno, muchachos. Entonces, esta expresión 1 me permite encontrar la diferencia de potencial. Pero es que el título del libro, en el capítulo 23, no dice diferencia de potencial, dice potencial eléctrico. Una cosa es la diferencia de potencial eléctrico que siempre se da entre dos puntos, que es lo que se mide físicamente. Y otra cosa es medir, que yo pueda medir, ¿sí? O evaluar el potencial en un punto específico. Entonces, muchachos, vamos a partir de la expresión 1, que es la diferencia de potencial, para determinar no la diferencia de potencial, sino el potencial eléctrico en un punto cualquiera. Bien, listo. Lo mismo, cojamos una carguita positiva, o puede ser una distribución de cargas, puede ser una o puede ser muchas, ¿sí? Materia electrizada, perdón, muchachos, una carga Q positiva, y vamos a considerar que una partícula se está moviendo aquí entre estos dos puntos. Una trayectoria una trayectoria así, muchachos. Esta trayectoria. ¿Sí? ¿Sí? Una trayectoria, bueno, no me quedó bien, entre los puntos A y B. ¿Sí? Mire que las líneas, esta es la carga fuente. Entonces, si esta carga es positiva, las líneas de campo, ¿hacia dónde van? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Muchachos. Hacia afuera. Hacia afuera, salen de la carga. Bien. Y entonces,
voy a ir de A hacia B. Yo les pregunto, a mí me importa por dónde me vaya, de A hacia B. No, pero no importa. No me No importa la interesa. trayectoria. No importa. ¿Y por qué no importa la trayectoria? ¿Qué viene eso? ¿Por qué? Porque el trabajo viene de una fuerza que La es conservativa. 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 No me interesa por dónde se va, de A hasta B. No me interesa. Ahí estoy poniendo una trayectoria, pues puede ser cualquier trayectoria. ¿Bien? Y entonces, mi DL, que es un diferencial de longitud que está en la ecuación 1, siempre será tangente a esa trayectoria. ¿Sí? Si la trayectoria es una línea recta, el DL va sobre la línea recta. ¿Sí? Pero si la trayectoria es una línea curva, ese DL siempre será tangente a la trayectoria. Es decir, ese DL me permite recorrer la curva desde un punto hasta otro para poder evaluar el producto punto. Esto es lo que quiere decir esa expresión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, tengo una carga fuente, una carga Q, ¿sí? Que genera un campo. Entonces, si yo supongo que esa es una carga puntual, pero podría ser una distribución de cargas, pero en este caso dije que era una carga puntual, sabemos que el campo eléctrico, otra vez, ¿sí? Que está originado por esa carga Q, puede calcularse otra vez por la misma expresión. Es igual a Q sub E, perdón, K sub E, que es la constante Coulomb, por la carga puntual sobre la distancia al cuadrado en dirección de este vector. Bien. Miren que aquí, en la expresión 1, yo tengo aquí un DL. Tengo un DL. Y aquí está en función de R. Eso es un problema, muchachos. Porque aquí tengo la expresión 1 en términos de un DL y aquí tengo la expresión 2 en términos de R. ¿Sí? Entonces yo tengo que hablar el mismo lenguaje. Voy a aplicar la definición del producto punto en esta expresión 1. E punto de L es igual a ¿qué? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el ángulo entre los dos. ¿Cuál es 2? Entre el ángulo entre el campo y mi DL. ¿Sí? Pero mire que en 2 depende de R y aquí depende de L. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo tengo que unificar una sola variable de integración. ¿Cómo hacemos eso? Miren, aquí tengo la carga, ¿sí? Aquí está mi elemento diferencial, aquí está el campo, ¿sí? SDR siempre va en la línea de acción entre la carga y el campo, pero el DL no, porque es tangente a la trayectoria, ¿vale? Acá está, ¿sí? Y entre esos dos vectores hay un ángulo teta que está aquí. Entonces yo puedo construir este triángulo rectángulo donde un cateto es de R, el otro cateto es este que hay aquí y la hipotenusa es de L. Y por una relación trigonométrica puedo decir que coseno de teta es igual a dr sobre dl. O sea que dr es igual a dl coseno de teta. Ya presenté a dr en función de un dl. Eso es lo que necesitaba, ¿sí? Ahora sí, este dr lo puedo reemplazar. Lo puedo utilizar como dice aquí. O sea que E.dl es igual a E por dl coseno de teta, pero E dl coseno de teta, dl coseno de teta, yo dije que era dr. Entonces E.dl lo convierto en E.dr. Ya tengo todo en términos de R y no de L. O sea que la expresión 1 teníamos originalmente, que era esta, muchachos. Esta expresión 1
que estaba en términos de DL, la puedo escribir en términos de DR. Véalo, acá está. Delta, la diferencia potencial entre el punto A y B es igual a menos EDL, pero eso es igual a menos EDR. Cambié mi DL por un DR. Ah, todo muy bien, pero hay un problema. Si cambio mi variable de integración, también deben cambiar los límites de integración. Ojo, eso seguramente lo vieron en cálculo. Si yo cambio una variable de integración, debo cambiar los límites. ¿Sí? Aquí los límites eran entre A y B. Entonces, y como ya está todo en función de R, que es una distancia, entonces vamos a trabajar entonces con distancias. ¿La distancia entre qué? Entre la carga fuente y el punto A, que voy a llamar R sub A, y la distancia entre la carga fuente y el punto B, que voy a llamar R sub B. Cambio los límites de integración. O sea, cambio los puntos A y B por RA y RB. ¿Qué es esto que hay aquí? RA, miren. Y R ya estoy en términos de distancias. ¿Distancias a qué? A la carga fuente. Esto se lo dejo a ustedes, muchachos. Esto es integración, ¿sí? Tengo EDR. Entonces, ¿cómo integro aquí? Entonces, bueno, reemplazo E, como es una carga puntual, por Q sub E, Q sobre R2. Mire que la variable de integración es R y aquí me queda R, todo está bien. Eso sale de la integral y queda R a la menos 2. Así se integra eso, recuerden, donde n igual a menos 2 y me queda esta expresión 8, muchachos. Que la diferencia de potencial entre los dos puntos es igual límite superior menos límite inferior. Bueno, sigan ustedes esto. Ese es igual a K sub EQ sobre RB menos K sub EQ sobre RA. Y para terminar, esa expresión 8 es la diferencia de potencial entre dos puntos. Pero yo quiero mostrar solamente el potencial en un punto. Entonces voy a hacer aquí un truco, un convenio. Un truco, muchachos, convenio. Vamos a suponer que RA, esa distancia real, está en el infinito. Sí, miren, voy a suponer que este RA tiende a infinito. ¿Qué pasa en el infinito? Si R es muy grande, el potencial se hace 0 en A. Entonces este término se anula. ¿Sí? En el infinito, ese término se anula. ¿Sí? Si RA tiende a infinito, el potencial eléctrico en ese punto es 0. ¿Por qué? Porque depende de la distancia, está muy lejos, el potencial es muy pequeño, tiende a 0. Entonces, muchachos, esta fórmula 8, tendiendo esto a 0, puede quedar así. En general, el potencial eléctrico, véalo acá, el potencial eléctrico debido a una carga puntual puede calcularse mediante la expresión 9. Véalo acá está. ¿Sí? Ya no es una diferencia de potencial, sino el potencial en un punto. Ah, profe, eso no tiene sentido físico. Sí, no tiene, es verdad. Pero, desde el punto de vista matemático, se logra así. O sea que el potencial en un punto debido a una carga puntual se calcula como K sub E Q sobre R. ¿En qué se mide eso? En volts. Ah, ¿y cómo se calculaba el campo? ¿Cuál es la diferencia con la expresión del campo? ¿Quién me ayuda? El campo eléctrico para una carga puntual, ¿cómo se calcula? ¿Quién me ayuda? ¿Es esta misma expresión o no? Sí, pero pues no. Sí, pero ¿qué? Siga, que va bien. Lo que pasa es que pues hace falta lo de la dirección, que por ejemplo eso es una duda Hace que falta lo de la dirección. ¿Con quién estoy hablando yo? Sebastián Ramírez. Bien, Sebas. ¿Y qué más hace falta en el numerador? Fíjate. Ah, y el cuadrado de las distancias. Ah, nada menos que un 2 aquí, ¿o no, Sebas? Sí, ¿Ah? sí, señor. ¿Te acordás? Entonces, bien lo que dijo Sebas. Ojo, hace falta la dirección. ¿Por qué, Sebastián?
Muchachos, porque no tiene dirección. ¿Y por qué no tiene dirección? Porque es un potencial. ¿Y un potencial es qué? Un escalar. No tiene dirección. En cambio, si es el campo, sí tiene una dirección y además le falta el 2. No sé si lo ven. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? Acá la teníamos. Véala, aquí está. Véala, aquí está. Mire el campo. Vea la dirección aquí y mire el 2 aquí. Entonces, son expresiones muy parecidas, pero diferentes. ¿Sí? El uno es sobre R2 y el otro es sobre R. Son cosas diferentes. Y el uno tiene carácter vectorial y el otro no. Tiene carácter escalar. Entonces, muchachos, les presento la ecuación que ustedes van a necesitar para calcular el potencial eléctrico debido a una carga puntual. ¿Listo? La próxima clase que haremos, voy a explicar el potencial eléctrico de una distribución discreta de cargas y una distribución continua de cargas y hacemos un problema carnudito ya. Entonces, pero aquí la R no va al cuadrado, ¿cierto que no? Exacto, esa es la diferencia, no va al cuadrado. Eso es una diferencia fundamental, ¿sí? No es una ley de cuadrado inversa, una ley inversa, ¿sí? ¿Qué pasa si R es muy grande? Si R es muy grande, ¿el potencial cómo se hace? Como es inversamente proporcional. Disminuye. Sí. Tiende a cero. Si R es muy grande, tiende a cero. ¿Sí? Y si la carga es muy grande, el potencial será muy grande porque Q es directamente proporcional a B. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer. Entonces, muchachos, próxima clase. Potencial eléctrico de una distribución discreta y continua de cargas. Hacemos un problemita y yo creo que el viernes hacemos un laboratorio sobre tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos para que veamos dos conceptos muy importantes. El concepto de campo y el concepto de potencial eléctrico. Ese tubo de rayos catódicos, muchachos, es lo que se utilizaba, o no sé si todavía, los televisores de antes, como que aceleraban partículas, aceleradores de partículas. ¿Sí? No sé si alguien sabe qué es el LHC. ¿Alguien sabe qué es eso? El gran colisionador de hadrones. El experimento más costoso de la ciencia. ¿Alguien sabe qué es eso? Profe, yo he escuchado, pero no sé bien exactamente qué es. Tranquilo, no se preocupe. Yo le voy a explicar aquí en 2 minutos. Es el experimento, es un megaproyecto, el experimento más costoso de la ciencia, eso que hay en Ginebra, entre las fronteras entre Francia y Suiza. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Colisionar partículas. ¿Para qué? Para recrear el Big Bang. ¿Sí? Para descubrir, por ejemplo, el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Entonces, se aceleran partículas. ¿Y cómo se aceleran? En campos eléctricos, muchachos, esto, lo que estamos viendo. Así trabaja un tubo de rayos catódicos. Se aceleran partículas con campos eléctricos, después se le ponen campos magnéticos para curvarlas y se hacen colisionar para mirar qué puede aparecer ahí, qué subpartículas pueden aparecer, ¿sí? Para recrear los primeros instantes del Big Bang, de la gran explosión, que entre otras cosas... Sí, dale. Eso es lo que dicen, que eso puede causar un agujero negro. Y eso causa microagujeros negros. Pero ¿se va a acabar la Tierra? No, son agujeros negros virtuales. ¿Qué significa virtuales? Que tienen tiempos de vida útiles muy pequeños, suspiros, y no tienen la magnitud para acabar con la Tierra, ni mucho menos, muchachos. No. ¿Sí? Bueno, muy bien. Mire todas las aplicaciones que tiene, entonces. Problemitas el miércoles y el viernes hacemos ese experimento virtual con el tubo de rayos catódicos.
Vale, muchachos. Podemos dejar así por hoy. No sé si tienen alguna inquietud. Si alguien se unió a la clase y no lo sé, para tomarle la lista. Profe, yo. Sí, ya voy. Espérate, por favor. ¿Con quién hablo? Sebastián Ramírez. Sebas, yo te contesté un correíto, ¿cierto? Espérate. Que me mandaste. Sí, ¿no? esta mañana, sí, señor. Perfecto, hombre. Entonces estoy al día. Sebastián Ramírez Peña, Sebastián, ¿cierto? Profe, Sí, correcto. no sé si yo también, Brian. Brian. No. ¿Dónde me Profe. escribiste? No, pues, para la lista. Ya, perdón. ¿Brian qué? Listo. Brian Gómez. Espérame. Brian, aquí te tengo ya. ¿Quién más? Profe, yo, Cristian Quintero. Cristian Quintero. Sí. Listo, Cristian, aquí te tengo ya. ¿Quién más? Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues hombre, les agradezco. Profe, ¿podrías darme un espacito acá al final para comentarte un tema que tengo puntual, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, hombre, Sebas. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, muchachos, espero que hayan entendido los conceptos. Problemas el miércoles y laboratorio el viernes. Ese es el plan de esta semana. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Su profe, hasta luego. Gracias. 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 Feliz día, que estés bien. Hasta luego. Sale, gracias, profe. Bueno, lo mismo. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Ya voy, Sebas.